Capítulo 4, Liliana Masquerade, parte 5. Mis ojos no me engañaron. Sosteniendo una hoja de luz solar que brillaba en rojo como si tuviera un sol incrustado, Priscila sonrió bellamente. El canto también había llegado a oídos de Priscila. Con la torre de control envuelta en llamas blancas como escenario, la voz de Liliana alcanzó su cenit. Los fuegos creados por la espada de luz solar de Priscila solo quemaban a quienes ella elegía, pero el calor del fuego era demasiado real, y la torre de control estaba humeante, lo bastante caliente como para cocinar carne sobre sus ahora rojas y brillantes piedras. En ese mismo instante, los pies de Liliana se estaban asando por un calor tan intenso que tuvo que estar deseando poder saltar del edificio. Pero no había ni rastro de dolor, ni gemidos, ni fanfarronadas, ni excusas, ni distorsión alguna en su canto a pleno pulmón. Era imposible que ignorara el calor, pero su canto superaba cualquier dolor que sintiera. Era una idiotez, la cima de la estupidez que solo un verdadero tonto podría alcanzar. La prueba de que un tonto con talento podía lograr resultados imposibles que anulaban toda lógica. Su estupidez es de lo más gratificante. Un ingenuo y un tonto son cosas parecidas pero diferentes. Los tontos no tienen ningún valor, pero los ingenuos al menos pueden ser divertidos. Y ella ha demostrado un valor más allá de la mera diversión. Como tal, recompensaré sus esfuerzos. Mientras Priscila hablaba consigo misma, las ya familiares cadenas de fuego aullaban sobre su cabeza. La serpiente metálica envuelta en llamas se agitaba enloquecida a su alrededor, tratando de desgarrar su carne. Un grosero y desagradable en extremo, se burló Priscila mientras respondía con su propio ataque. Su espada trazó un elegante arco y cortó con facilidad a la serpiente metálica que se retorcía. Hubo una serie de sonidos ligeros, pero su hermosa figura resultó ilesa. De repente, tú y esa chica son una seria molestia. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está cantando? Los medios son diferentes, pero es la misma esencia. Solo está probando la posibilidad de que la gente se entienda a través de otro medio, gritó Sirius con una furia salpicada de saliva al ver interrumpido su propio poder. Agitó los brazos y la fuerza de sus llamas aumentó con su rabia hasta que se vio envuelta en un infierno carmesí. Sirius miró con odio a Liliana desde lo alto. La bendición de Liliana había despertado y estaba a la altura de la autoridad de Ira. Si Sirius caía bajo la influencia de la canción de Liliana, los efectos se canalizarían a través de su propio poder y se extenderían a todas las personas de la ciudad cuyo corazón hubiera sido dominado. Esa era ahora la verdadera naturaleza de la música de Liliana. La locura se desvanecía de los ojos de la gente que bordeaba los canales en llamas. En lugar de absurdas oleadas de intensas emociones que llenaban sus ojos, solo había lágrimas que brotaban en respuesta a la profundidad de sus propias emociones. El cultista no podía profanar el significado encarnado por esas lágrimas sinceras. Esa era la diferencia de habilidad entre la diva y el monstruo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si fuera él, si pudiera alcanzarlo, podría probarlo. ¿Por qué tienes que interponerte en mi camino? Aunque la gente desee unirse entre sí, aunque deseen convertirse en uno. Aunque así es como el mundo ha continuado, como continuará. ¿Por qué? Hay multitud de formas de interpretar una misma canción. Incluso dos personas que escuchan la misma obra maestra no experimentan la misma profundidad de significado cuando la escriben como hermosa. Para alguien que clama tanto por la emoción tener una comprensión tan superficial de algo tan crucial, no hay amor tan patético como el creado por un tonto como tú. Nadie observó. Soportando la burlona mirada de Priscila, Sirius le agarró ambos hombros. Al instante siguiente, arrancó las vendas que cubrían su cuerpo, liberando las cadenas doradas que envolvían su torso y extremidades. Pedazos de carne y sangre rezumaban por todas partes mientras la expresión de Priscila se torcía de repulsión. Las cadenas, ahora completamente desatadas, mostraron sus verdaderos colmillos. Soportando el terrible dolor de la piel arrancada, la carne desgarrada y los huesos triturados, Sirius convirtió la sangre que fluía en llamas más grandes, encendiendo las cadenas que blandió ferozmente, atacando con puro fuego infernal. Las dos largas serpientes de llamas conectadas a los brazos de Sirius se hincharon con un intenso resplandor tan brillante que desterró toda sombra. Desagradable en la vida y desagradable en el combate. Harías bien en recordar que la vida que uno vive se muestra en la cara. Incluso ante la mayor muestra de poder y hostilidad de Sirius, la actitud de Priscila no cambió lo más mínimo. Emociones temblorosas, pasiones violentas. Eso es furia. Eso es ira. Alimentadas por un profundo odio y aversión, las llamas de Sirius crecieron, llenando toda la plaza frente a la torre con una tremenda ráfaga de calor. El calor ineludible consumió la plaza como un tsunami, estrellándose contra Priscila para convertirla en cenizas. ¿Qué podía ser una simple humana ante unas llamas inevitables e imparables que lo quemarían todo? Mi voluntad es la voluntad de los cielos, y mi cuchilla de luz solar no puede sino hacerla realidad. De pie frente a la ola de llamas que se acercaba,
Priscila sostuvo su hoja de luz solar en una postura baja. Estiró una pierna hacia atrás y se agachó para enfrentarse al fuego. Era la hermosa postura de una verdadera espadachina. Incinérala. Sirius rugió venenosamente a Priscila al otro lado del muro de fuego. Priscila simplemente lo dejó pasar. Lo único que llegó a sus oídos fue el canto de Liliana. Rómpelo en pedazos. Con el corazón hinchado por el canto que le llegaba desde arriba, Priscila blandió su espada de luz solar hacia las llamas que se acercaban. Fue un solo movimiento, aunque se tratara de una legendaria espada mágica que poseía un poder incomprensible para el ser humano, solo podría consumirse indefensa ante semejante tsunami de llamas. Si no fuera por la hoja de luz solar de Priscila Bariel, tras blandir su espada hacia arriba, la figura carmesí de Priscila no se inmutó. Debería haber sido devorada por un infierno salvaje que habría incinerado todo rastro de su hermosa figura, pero no había ni una sola gota de sudor en su frente. El mismo fuego infernal que debería haberla consumido desapareció de repente de la plaza. Sin embargo, después de derrotar a la ola de llamas, el resplandor de su espada de luz solar aumentó drásticamente, pero su expresión también cambió. Sin siquiera tomarse un momento para comentar, empezó a correr como impulsada por una explosión. Su mirada carmesí se clavó en Sirius, que le había dado la espalda a Priscila y había empezado a correr. La furiosa carrera del monstruo la distanció de Priscila en un instante. Por la forma en que corría, estaba claro que ni siquiera había esperado ver el resultado del ataque que acababa de desencadenar. Sin embargo, no fue un simple intento de huida. Desde el momento en que desató el ataque, el objetivo de Sirius claramente no era Priscila. Basta de esa canción irritante. No permitiré que emociones tan egoístas anulen la ira que recibí de Idim. Con los ojos inyectados en sangre, Sirius se precipitó directamente hacia la torre de control donde cantaba Liliana. La llamarada blanca que la envolvía era un fuego que solo permitía a Liliana moverse libremente. Aunque Sirius pudiera controlar el fuego normalmente, las llamas de la espada de luz solar de Priscila eran fundamentalmente diferentes, y Sirius seguramente se quemaría sin piedad si saltaba al fuego. Y sabiendo eso, el monstruo que corría hacia la torre intentaba derribarla. ¿Qué crees que estás haciendo con mi propiedad? Dando un paso adelante, Priscila aceleró en un abrir y cerrar de ojos, adelantándose al viento mientras se acercaba a la espalda del monstruo. Blandiendo su espada por encima de su cabeza, lanzó un tajo diagonal hacia la esbelta figura de Sirius. NGH, justo antes de que la espada se clavara en Sirius, una cadena de oro se entrelazó alrededor del brazo de Priscila. La cadena apareció de la nada, fijando su brazo sobre su cabeza. Los ojos de Priscila se abrieron de golpe cuando Sirius giró y le levantó la pierna. Se había quitado la venda que cubría el miembro y la cadena que ataba su delgada pierna estaba al descubierto. ¡Ra! Con un rugido espeluznante, la cadena voló directa a la cara de Priscila. Ni siquiera Priscila pudo esquivar un ataque sorpresa tan bien ejecutado y se vio obligada a recibir el golpe directamente. La cadena controlada por la pierna de Sirius se estrelló directamente contra la cara de Priscila, volando varias veces más rápido y golpeando varias veces más fuerte que las que Sirius controlaba con sus brazos. Un estruendoso sonido de carne y acero encontrándose violentamente sonó, y el pasador que sostenía el cabello naranja de Priscila salió volando, dejándolo correr libremente. Su mirada carmesí atravesó a Sirius. Priscila no había sufrido ningún daño visible. Incluso después de recibir el tipo de ataque que debería haber marcado permanentemente su hermoso rostro, no tenía ni la más mínima mancha. Pero su orgullo había sido terriblemente herido. Incapaz de amortiguar la fuerza del ataque, detuvo su avance, permitiendo a Sirius seguir adelante. Desmenuza y arde en cenizas, Frau Wood. En ese momento, Sirius cerró la distancia con la torre de control en una sola embestida, recurriendo incluso a más fuerza en las piernas de la que había utilizado, para golpear a Priscila y destrozar la base de la torre con su incomprensiblemente poderoso golpe en cadena. La gigantesca serpiente envuelta en llamas crepitó mientras se balanceaba sobre la base de la torre. Se estrelló contra el lateral de la torre de piedra con un estruendo atronador, destrozando la pared y haciendo que la estructura se desplomara sobre un espantoso mar de fuego. Con Liliana todavía en lo alto de la torre, esta empezó a derrumbarse y a desmoronarse. Los ojos de Priscila se abrieron de par en par al ver que la torre empezaba a derrumbarse. Pudo ver a Sirius de espaldas a ella. Pero no pudo ver la figura de Liliana en lo alto de la torre que se derrumbaba. Sin embargo, Liliana seguía cantando. Incluso mientras el suelo se desmoronaba y ella era engullida por la destrucción que se extendía, Liliana seguía cumpliendo su papel de diva, cautivando todavía los corazones de la gente. Apruebo esa resolución. Dando un paso al frente, Priscila cargó directamente contra la espalda de Sirius sin dudarlo. Si la canción de Liliana se detenía, los corazones de la gente caerían de nuevo en las garras de Sirius. Tomando una decisión en una fracción de segundo, Priscila levantó su resplandeciente espada de luz solar y despegó,
las piedras del suelo explotaron bajo sus pies solo por la fuerza. Al ver eso, los labios de Sirius se curvaron mientras lanzaba un nuevo desprecio a Priscila. Egoísta sin corazón. Tratando de justificar tu propia incapacidad de empatizar, llamando superioridad a tu deficiencia. No me hagas reír. La gente desea comprensión y unidad por encima de todo. Tonto inculto. Habiendo derribado la torre de control, Sirius reprendía a Priscila por priorizar al enemigo sobre salvar a Liliana. Sirius saltó, balanceando las cadenas hacia Priscila con la fuerza de un pisotón en la pierna. Se estrellaron contra el suelo, seguidas de una explosión retardada de llamas donde quiera que hicieran contacto, rompiendo la postura de Priscila en el viento ardiente. Ella se mantuvo firme en la explosión, aguantando un momento antes de avanzar de nuevo. Incluso mientras era arrastrada por las olas de intenso calor, los ojos carmesí de Priscila nunca vacilaron. La ira de Sirius era la misma. Ya había pasado el punto en el que la voz de cualquier otra persona podría llegar a ella. Los sistemas de valores de ambos eran completos e internamente sólidos. Por eso, también eran totalmente incompatibles. Hubo un tremendo clamor en la torre inclinada. Fragmentos de piedra estallaron en la destrucción mientras expulsaba humo negro y llamas por todas partes, transformando la plaza en un purgatorio incandescente. La gente que había estado al pie de la torre huyó entre lágrimas y gritos cuando ésta empezó a caer. Pero las lágrimas no eran de tristeza, sino de alabanza por el canto que se negaba a cesar. Al ver eso, Priscila, convertirse en uno es amor. No, amor es la tolerancia para aceptar incluso lo que es diferente. La idea de que todo el mundo vea las cosas desde la misma perspectiva, piense lo mismo y sienta lo mismo todo el tiempo es totalmente repulsiva. Hubo un destello. Las cadenas se cerraron sin piedad por los cuatro costados y fueron rápidamente cortadas por Priscila, que se movía solo por instinto. Su cuchilla de luz solar absorbió el muro de llamas que surgió del suelo, derribando hasta la última de las cadenas desbocadas. Al instante siguiente, Priscila avanzó mientras el sonido de la espada al chocar con la cadena era absorbido por el cacofónico derrumbamiento de la torre de control. Atravesando aquel clamor, el impulso de Priscila la llevó directamente junto a Sirius. Aquí es. Yo no estaría tan seguro. En el momento en que la hoja alcanzó a Sirius, el espacio frente al pecho del arzobispo se deformó de forma antinatural. Inmediatamente después, lo que apareció en el otro extremo de la distorsión fue una niña cuyo cuerpo entero estaba atado por la cadena de oro de Sirius. Sirius sostenía frente a ella a una dulce niña de no mucho más de 10 años. NNNNNNNGH. Priscila inmediatamente percibió que se trataba de la misma Tina de la que había oído hablar antes del comienzo de la operación y se dio cuenta de que había estado cautiva de Sirius todo este tiempo. Tu corazón que se compadece de esta chica. Ese es el brote de amor que ha echado raíces en tu sobrecitado. Se dio cuenta, pero Priscila no se inmutó ante su presencia. Tal como había dicho antes de comenzar la operación, Priscila no tenía nada que perder por problemas triviales. Por eso, Priscila no vaciló lo más mínimo ni siquiera con la llamativa entrada de un rehén. Su espada no vaciló en absoluto, atravesando en diagonal tanto el cuerpo de Tina como el de Sirius. La hoja roja revestida de tan tremendo calor cortó fácilmente las cadenas que ataban a Tina, y entonces estalló una llama blanca. H.U. Mi hoja de luz solar quema solo lo que deseo quemar y corta solo lo que deseo cortar. Las cadenas se rompieron y la joven recobró la libertad. Cayó de rodillas en el acto, con el rostro cubierto de lágrimas mirando hacia arriba, atónita por la sensación de la espada que había acariciado suavemente su cuerpo. No tenía ninguna herida espantosa de la que preocuparse. Priscila no tenía nada que perder por problemas triviales. Y así, evitó los problemas triviales simplemente no cortando algo que no deseaba cortar. Mientras tanto, detrás de la niña, salpicaba la sangre del asqueroso monstruo. Sirius miró su herida y luego sacudió lentamente la cabeza mientras miraba a Priscila. Y ladeó la cabeza como confundida al ver a Priscila de pie frente a ella tan tranquilamente. Mi dolor, tú, ¿por qué deberías sentir tu dolor? No me molestes con ideas tan insignificantes como una unión de corazones. Puedes morir solo en las garras de tus delirios. Priscila volvió a blandir su espada mientras el monstruo ladeaba la cabeza. Hubo un tremendo sonido y fuerza cuando el cuerpo de Sirius rebotó por el pavimento, salpicando sangre por todas partes mientras salía volando hacia el canal antes de hacer un gran chapoteo y hundirse bajo la superficie. Al ver el gigantesco chorro de agua por el rabillo del ojo, Priscila miró su cuchilla de luz solar. El deslumbrante brillo de su hoja se nubló, y la luz se desvaneció de la espada. La luz del sol se desvanece. El sol está en la sombra. Considérate afortunada de haber logrado escapar, escoria. Mientras Priscila murmuraba para sí misma, la torre que se derrumbaba finalmente terminó de caer. La mayor parte de la torre de piedra se había transformado en un montón de escombros, y no quedaba ni rastro del parapeto superior donde había estado de pie Liliana. La torre se había derrumbado parcialmente en el canal, y el canto se había detenido.
Una voz juvenil gritó mientras los ojos de Priscila se centraban en la montaña de escombros. Era Tina. Parecía incapaz de creer que había recuperado la libertad, pero se estremeció y empezó a llorar cuando Priscila la miró imperiosamente. Priscila suspiró ligeramente y devolvió su espada de luz solar a su vaina en el cielo. Al hacerlo, las llamas blancas que quemaban las vías fluviales desaparecieron de inmediato, y la gran masa de gente empezó a acercarse a la escena. Muchos de ellos se dirigieron al montón de escombros, en busca de la diva que presumiblemente había quedado atrapada en el derrumbe, un grupo ruidoso para una noche ruidosa. Este es el momento para una canción, y sin embargo, no cumplir mis expectativas no es otra cosa que una negligencia decepcionante. Parecía desinteresada, como siempre, pero había un sinfín de emociones incrustadas en ese aburrimiento. Priscila se apartó de la niña que lloraba y miró hacia el canal lleno de escombros de la torre. Pero no ha estado mal. Supongo que debería alabar tus esfuerzos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.